Si todos por favor me pueden acompañar a 2 de Corintios 10. Y también la tengo aquí en la pantalla. Muy bien. Y vamos a dar lectura. Si por favor se ponen de pie, yo se los voy a poner otra vez a ejercitar esos músculos. Y vamos a leer, me siguen con su vista, del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 2 de Corintios 10, del 1 al 5. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a leer todos juntos el 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te doy por la oportunidad, Señor, de estar aquí hoy con mis hermanos, Padre amado. En este momento vengo pidiendo, Señor, por la palabra que va a ser impartida el día de hoy, Padre Santo, que sea yo vaso útil para ti, Padre, y que seas tú, Padre amado, hoy trayendo palabra de restauración y que ministre a nuestras vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús, que cada uno tengamos nuestro corazón dispuesto, Señor, para recibir lo que tú tienes preparado. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué hace? Como un mes, pastor, como un mes que me tocó dar la otra enseñanza. Empecé a hablar un poquito sobre la identidad, ¿verdad? Nuestra identidad y cómo empezar a trabajar en una nueva identidad en Cristo. Entonces vamos a dar un repaso cortito para ir conectando información. Y la vez pasada les explicaba cómo somos tripartitos, ¿verdad? Tenemos espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu. No los podemos separar. Somos ese conjunto, lo que pasa en una área afecta a la otra y viceversa. Entonces es importante que tengamos eso en mente, de que nuestro espíritu, como decía Pablo aquí en Corintios, estamos en la carne, pero no militamos en la carne. Entonces él no niega de que porque ya soy hijo de Dios, ya la carne la ignoro y ya no existe, ¿verdad que no? Él estaba reconociendo, estamos en la carne, pero estamos trabajando para ya no seguir reaccionando y viviendo y respondiendo de acuerdo a la carne, sino al espíritu. Y les explicaba también cómo a veces describen a nuestro cerebro y nuestro cuerpo como si fuera un árbol, como nuestro sistema nervioso, o digamos que el cerebro no es nada más ahí donde se guarda información. No es nada más ahí donde está, digamos, como nuestra mente, sino que es en todo el cuerpo. El sistema nervioso se extiende, así como un árbol se extiende más allá de lo que vemos, ¿verdad? Y entre más viejo es el árbol, podemos asumir que las raíces se extienden y se conectan aún más. Y así es nuestro cuerpo también. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer esa conexión de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay mucho de nuestro cuerpo que a veces aún no conocemos. Y eso a veces sí se conecta hasta cierto punto con nuestro crecimiento espiritual o se conecta con nuestra vida espiritual. Así que un resumen, y quiero que tengamos estas cosas en mente conforme vamos avanzando. Y introduje brevemente la vez pasada también, y esto es algo que el hermano Fernando Gallegos, papá,
nos explicaba, ¿verdad? Y fue cuando nos dio el ejemplo cuando puso a Marlene, a Michelle y a Daniel, ¿recuerdan? Y él explicaba cómo detrás están las creencias y después tenemos los pensamientos y después tenemos las acciones o los comportamientos. Pero una forma más sencilla sería como lo puse ahí, las creencias o pensamientos, que es el 1. Apreté algo. Ahorita me ayuda. Tenemos el 1, el 2 y el 3. Tenemos nuestras creencias, que son cosas que no están presentes en nuestro consciente. Son cosas que ya están arraigadas y que son como pensamientos automáticos. Y esos afectan los pensamientos que tenemos. Por ejemplo, les daba los ejemplos, la vez anterior les explicaba cómo hubo este estudio que hizo Kaiser en el 2015, ¿recuerdan? Y ellos empezaron a ver esa conexión de que cuando hay situaciones adversas en la vida, como traumas, o a lo mejor dificultades muy grandes, en el futuro la persona tiene probabilidades más altas de desarrollar cierto tipo de enfermedades o problemas médicos. Entonces, esas experiencias, si ocurren lo suficiente, y les daba ejemplos, por ejemplo, si hay abuso en el hogar y hay niños que a lo mejor el abuso no fue hacia ellos, pero lo presenciaron en casa, internamente para muchos niños se crea esa idea de que el mundo no es seguro. Si en casa donde se supone que hay amor y que tengo que estar segura es donde más miedo me da y donde a veces veo las cosas más feas, entonces el mundo no es seguro. Y si esa situación se repite, se empieza a arraigar y la persona carga esa creencia dentro de sí mismo de que este mundo no es seguro, pero no va caminando por el mundo pensando todo el tiempo, no es seguro, sino que son pensamientos automáticos. Y si esa persona, por ejemplo, le ocurre algo o presencia algo y dice, sí, pues sí, yo lo sabía, yo les vengo diciendo todo el tiempo que el mundo no es seguro, empieza a canalizar todas las experiencias por medio de esa experiencia. Pero si una persona que no tenga esa creencia de que el mundo no es tan inseguro, dice, pues es que a todo el mundo le pasa. O vivimos en la ciudad y es muy común que a alguien le quebren la ventana del carro. Si lo ve desde un punto general, a una u otra persona le va a pasar algo malo. Pero a esta persona que tiene esa creencia de que el mundo no es seguro le va a afectar porque tiene esa creencia arraigada y eso va a despertar, número 2, emociones más fuertes. No va a ser la misma reacción de una persona que no tiene esa creencia. Sus sentimientos van a ser a un nivel más grande porque hablábamos del árbol. Esas experiencias quedaron guardadas en el cuerpo y es como que llega y las despierta. Entonces, digamos, tenemos hermana número 1 y hermana número 2. Esta hermana no tiene esas creencias arraigadas. Le roban algo de su carro, se va a molestar, ¿verdad? Y va a decir, oh my God, nunca me había pasado, tengo que tener más cuidado, no pensé que fuera a pasar. Tenemos hermana número 2. A esta hermana, si tuvo experiencias en el pasado y tiene esa creencia arraigada de que el mundo no es seguro porque me pasaron un montón de cosas, esta persona a lo mejor va a andar temblorosa, no va a poder dormir por varias noches, a lo mejor ya ni siquiera va a querer andar en la calle o va a tener una preocupación grandísima en todo momento de que algo malo vaya a pasar porque alguien vino, le quebró la ventana y le robó algo del carro. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a marcar esa diferencia, lo que sería más o menos una reacción común y lo que viene siendo una reacción aún más fuerte porque hay esas creencias dentro de nosotros, ¿verdad? Y las acciones que son las que ya dije, la hermana que a lo mejor no tenía creencias arraigadas negativas, dice, bueno, pues ni modo, más cuidado, prevención. Las acciones de esta otra hermana, a lo mejor como le digo, corporalmente se ve más afectada, a lo mejor ya no quiere salir de su casa,
a lo mejor evita ciertas calles, ciertos lugares, no, a lo mejor no puede dormir en la noche y va y revisa que todo esté bien cerrado en su casa, o le empieza a llamar a todo el mundo, no se estacionen ahí porque ahí me robaron y avísale a todos. Entonces ahí es donde empezamos a mirar esos patrones y todo eso es porque eso ya está guardado en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero a veces las experiencias que nos pasan, por ejemplo, para que se active la creencia, los sentimientos y las acciones, no tienen que ser así cosas tan traumáticas. Y a veces cuando pienso más como en el trabajo y que trabajo con muchos jóvenes, hay muchísimos jóvenes adolescentes que tienen un gran sentimiento de inseguridad porque son jovencitos que empezaron a lo mejor a noviar a los 12, 13 años, que siguen siendo babies y van a cometer errores y salieron lastimados en el proceso. Y para los 15 años a lo mejor ya van en el tercer novio o la tercera novia, por eso, jóvenes, espérense. Y andan siempre con esos pensamientos de inseguridad. ¿Y qué tal que no me contestó el texto luego porque está hablando con alguien más? ¿O qué tal que ya no le gustó? ¿O qué tal que me veo mal? Todo eso son esas creencias que se arraigan a causa de experiencias adversas. Así que no tiene que ser algo traumático, pero muchas veces en nuestra vida y aún en nuestro caminar como cristianos hemos tenido dificultades, ¿verdad? Y a veces esas dificultades se extienden, no es algo que se resuelve inmediatamente, a lo mejor es un problema familiar que se extendió y ya llevamos 2, 3 meses batallando con ese problema y ahí es donde está el peligro, porque entre más tiempo pasa y el problema no se resuelve, eso sigue promoviendo esos pensamientos. Y si un pensamiento dura ahí lo suficiente, se arraiga. Y ahí es donde vamos a entrar ahorita en lo bueno. Entonces, el poder de la mente. Y vamos a hablar de la ciencia un poquito. Entonces, la mente y el cerebro son cosas diferentes y los científicos ya se empiezan a dar cuenta. Entonces, dice que la ciencia en sí, la ciencia en general es una expresión de la magnificencia y de la gloria de Dios, ¿verdad? Todo aquello cuando los científicos ya empiezan a explicar cómo funciona la plantita. ¿Quién recuerda cuando estuvo en ciencias naturales y que empezaron a aprender la célula animal y la célula vegetal y todas las partes que vienen dentro de la célula? Uno se sorprende de pensar, wow, algo tan sencillo como una planta es tan complejo cuando ya lo empiezan a analizar. Entonces eso nos deja saber Dios. No es algo sencillo tu obra. No es algo sencillo tu creación, son cosas muy, muy complejas, pero aún así funcionan perfectamente. La ciencia es eso y nosotros tenemos un cuerpo humano que puede sentir la presencia de Dios porque Él nos hizo. Pero si la planta en sí es complicada, ahora imagínense qué tan complicado es nuestro cuerpo. Más complicado, ¿verdad? Y tan solo al respirar profundamente nosotros podemos conectarnos con Dios. Entonces, si todos nos detenemos e inhalamos por la nariz y después exhalamos, traemos oxígeno, ¿verdad? Pero también estamos teniendo acceso al poder de Dios al momento de respirar. Y hace ratito durante la alabanza me quedé pensando en eso, meditando en el que, wow, Señor, ahora vivimos en un mundo lleno de tecnología, ¿verdad? ¿Y quién se aflige? ¿Quién conoce a alguien que se aflige cuando se le acaba la batería de algo? Anyone ever panic? No one? I'm the only one. ¿Verdad? Como, ay, ¿dónde lo cargo? El cuerpo humano no necesitamos del alimento, ¿verdad? Para vivir y del agua. Pero fuera de eso, ¿de dónde viene esa energía que usa nuestro sistema nervioso para trabajar? Que usa el corazón para mandar la descarga que hace que se contraiga. ¿De dónde viene esa energía? ¿A dónde nos conectamos? A nada. Y es ahí donde el cuerpo humano está teniendo acceso a ese poder de Dios, ¿verdad? Y a mí me sorprende el pensarlo de esa manera, de decir, wow, Señor, cuando yo respiro,
y lo hago conscientemente pensando de que es gracias a ti, gracias a tu poder, como que entra ese sentimiento de agradecimiento, ¿verdad? De que, ay, Señor, gracias. Me funcionan los pulmones. Gracias, Señor, porque hoy amanecí, abrí los ojos, mi corazoncito estaba palpitando, ¿verdad? Todo mi sistema se siente conectado. Y dice en Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿De dónde viene el soplo que nos da entendimiento? De Dios. Y ahí es donde vamos a empezar a indagar un poquito más. Es el soplo del Omnipotente, no es la sabiduría humana, no es mi intelecto, no es lo que aprendimos en la escuela o lo que me compartió el compañero o la hermana. Es el soplo del Omnipotente, el que nos ayuda y el que nos da ese entendimiento que vamos a necesitar. Oye, la ciencia nos muestra que nosotros estamos diseñados para conectarnos con el Espíritu Santo cada 10 segundos. Entonces, el hermano Fernando Gallegos habló un poquito de esta neurocientífica que se llama Caroline Leaf. Y una vez que platicaba con el hijo del hermano Gallegos, que se llama Fernando Gallegos Jr., él me comentó de esta doctora y me dijo, oh, tiene buena información, es una neurocientífica cristiana. Y empecé a repasar el material y me quedé como, tiene información muy, muy buena. Entonces, esta persona ha dedicado muchos años de su vida a estudiar eso, el cerebro y la mente en conexión, y creo que esto es como su toque personal. Y ella empieza a incluir dentro de su material y de sus estudios lo que es la espiritualidad y la vida en Cristo y sus propias experiencias como cristiana. Entonces la ciencia muestra cómo cada 10 segundos nuestro cerebro tiene como acceso a una fuente de energía, y los científicos se preguntaban, ¿y de dónde viene esto? ¿Cómo le llamamos? Y ellos decidieron llamarle amor. Se refieren a esto como las love waves, son como las ondas del cerebro de amor. Y explica esta neurocientífica de cómo es algo que se expande más allá nada más de nuestro cerebro, sino que por medio de estudios ellos se han dado cuenta, por ejemplo, cuando una persona está orando, tenemos diferentes niveles de actividad cerebral. Y cuando la persona empieza a orar, pero que entra en una oración, una meditación consciente, donde está teniendo esa comunicación con Dios, el cerebro entra en el nivel más alto de activación. Entonces, para los científicos esto es como que sorprendente cuando empezaron a notar esto, y se dieron cuenta también, nuevamente, de que el cerebro constantemente se está como renovando y lo describen de dos maneras. Está usando esta energía, pero también esta energía como que lo consume. Y es difícil de explicar, y ella mostraba, por ejemplo, como imágenes de cómo es que esto ocurre. Y aquí es donde entra un poquito lo espiritual, porque nuestra mente humana no tiene un lugar específico en el cuerpo, ¿verdad? Sabemos que el cerebro es un órgano, y el cerebro tiene muchas células y ahí se guarda información, pero ¿dónde está la mente? O si le preguntara a alguien, ¿y dónde tenemos el alma? ¿O dónde está el espíritu? ¿Qué les dirían? ¿Dónde lo tenemos? No sabemos, pero los científicos tienen esta idea de que esta energía es lo que activa al cerebro, y es por medio de esa energía, por ejemplo, que nosotros podemos manifestar lo que es nuestra alma, y por medio de esta energía también el Espíritu Santo, con ese soplo de vida, es que nosotros podemos también experimentar la presencia de Dios. Entonces es algo que va más allá de lo que es nuestra carne. Aquí ya empieza a hablar donde los científicos empiezan a dar cuenta de que aquí hay algo más, pero no sabemos qué es. Y nos damos cuenta que esto activa nuestro cuerpo en una forma de amor. Le vamos a llamar love. Y aún los científicos lo definen como eso, como algo
que naturalmente es bueno para nosotros. Muchas personas, y aquí es donde ya empieza a entrar de que sí, por naturaleza nos podemos conectar con el Espíritu Santo, es energía que proviene de amor, pero muchas veces hay personas que no experimentan eso todo el tiempo. Y hablábamos la vez pasada de que hay muchísimas personas por ahí que se les restan años de vida porque están a causa de enfermedades que pueden ser prevenidas. Y estas enfermedades son resultado de nuestros pensamientos negativos. Y ahí es donde entra nuevamente, si algo malo nos pasó y tenemos creencias negativas y constantemente estamos con esa mentalidad de que, ay, ¿y qué tal que algo pasa? ¿Y qué tal que esto? ¿Y qué tal que lo otro? Eso es bastante tóxico para nuestro cuerpo, porque nosotros fuimos creados para experimentar amor. Y cuando hay una situación que no alinea con eso, crea bastante estrés. No sé si alguien aquí alguna vez se ha sentido estresado. ¿Verdad que sí? Entonces, estos pensamientos negativos son los pensamientos, 1, llevan a los sentimientos negativos, 2, y los sentimientos negativos llevan a acciones negativas. Si yo en mi casa veía que cada que alguien se estresaba, peleaba y gritaba, esas experiencias se arraigan, ¿verdad? Y se convierten en pensamientos automáticos. Cuando yo ya soy adulta y tengo estrés, la creencia se activa, mis pensamientos son estresantes, voy a tener unos sentimientos estresantes de enojo o de estrés y mis acciones, a lo mejor empiezo a pelear y a gritar y a molestarme y a tirar las cazuelas o a caminar y a empezar a ver ahí, a ver a quién maltrato. No, aquí eso no pasa, hermanos. Pero es ahí donde llegan esas experiencias que empiezan a causar trauma en nuestro cerebro. Cada paso que nosotros tomamos, cada pensamiento que nosotros permitimos en nuestro cerebro, cada sentimiento, cada emoción, cada acción, digamos que constantemente tienen un impacto en nuestro ser, y ya sea va a ser positivo o va a ser negativo. Entonces ahí es donde nosotros sí tenemos ese libre albedrío de decir, continúo con esto que no me está ayudando y lo mantengo y me va a llevar de mal en peor, o lo empiezo a traer a conciencia y veo cómo le hago, porque yo me quiero brincar más para este lado, donde tenga mejor manejo de esos pensamientos, de mis emociones y de mis acciones, para que ya no sea tan tóxico lo que hago, lo que siento, lo que pienso. ¿Y qué pasa si alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios? Imaginemos que hay 2 árboles y la vez pasada estaba aquí a nuestro hermano y hablaba de su hermano, el árbol de aguacate, ¿recuerdan? Y él nos platicaba que él a su árbol de cuando estaba chiquito sí lo tenía que estar regando constantemente, le echaba agüita y hablaban de que a veces hay que abonarlo. Pero ahorita, hermana María Luisa, ¿ya cuántos años tiene el árbol? Como 10 años, y me dice que ya no lo tiene que estar regando, ¿verdad? Ese árbol ya está fortalecido. Entonces, cuando tenemos situaciones o experiencias adversas, se empieza a crear un árbol tóxico, pero muchas veces no nos damos cuenta, porque son esos pensamientos automáticos, ¿verdad? Que llevan a sentimientos automáticos y comportamientos que son más como sin pensarlo lo hacemos. Y ese árbol tóxico crece y crece y se fortalece porque es lo que más usamos. El cerebro dice, pues este pensamiento como que lo usa bastante. Pues vamos a reforzarlo. Y empieza a trabajar el cerebro y refuerza el pensamiento y lo convierte más automático. Si hay personas, y yo he conocido personas y personas en Cristo también, que tienen una facilidad para encontrarle el lado bueno a las cosas. Pero una facilidad. Y hasta uno como que se anima y dice, ay, sí, ¿verdad? No lo había visto de ese punto.
Esas personas, ya sea conscientemente o tal vez porque desde que eran chiquitos les alimentaron ese árbol positivo, tienen un árbol positivo bastante frondoso y sus creencias son positivas y los pensamientos automáticos son positivos y eso les ayuda a tener sentimientos y sus acciones positivas, ¿verdad? Pero se puede tener los dos y la mayoría de nosotros tenemos los dos árboles. Porque no es, sí, y más cuando hay, por ejemplo, eventos muy difíciles y traumáticos, esas cosas no se olvidan, ¿verdad que no? Y hay personas que sí van a tener de vez en cuando recordatorios de ese árbol negativo, pero si esta persona ya aprendió y se da cuenta de que, ay, me recordó tal cosa, pero ok, es un recuerdo, lo manejan, usan la palabra de Dios tal vez para encontrar alivio y solución a cuando haya ese recordatorio, ese árbol tóxico se empieza a debilitar. Y de vez en cuando, le digo, va a recordar y se va a activar el árbol tóxico, pero se empieza a debilitar. Pero si no nos percatamos, vamos a tener un árbol de bendición o un árbol positivo todo feo, todo seco, porque nunca lo regamos. Nunca lo regamos, pero el tóxico a lo mejor era bien frondoso, con unas raíces bien profundas, jale energía, ¿verdad? Así pasa, ¿sí? Y muchas veces, o no muchas veces, yo leyendo la palabra y más cuando uno lee Salmos, ahí hay muchísimo de dónde agarrar. ¿Tiene ansiedad? En Salmos hay un versículo que habla de eso y cómo el Señor nos puede ayudar. Está pasando por momentos de dificultad porque a lo mejor hay un problema familiar. Hay un versículo, ¿verdad que sí? Para todo. Y hay y el pastor hoy hablaba de que cómo hay que quedarnos quietos. Hay que quedarnos quietos. Pero si el árbol negativo, el árbol tóxico anda todo alborotado, porque somos tripartitos, ¿usted cree que el cuerpo se va a poder quedar quieto? No. El cuerpo va a andar hoy y hay que armar una despensa de emergencia y hay que hacer un búnker en el backyard y hay que, como en la iglesia, hay que tener víveres y esas cosas, no hay nada. Y ayuda a tener ciertas cosas en casa, pero como decía el pastor, cuando son los tiempos de Dios, el Señor se va a encargar de traer la paz a nosotros. Y esos son los momentos también en los que el Señor nos recuerda, yo soy tu proveedor. Y dice la palabra de Dios en Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese versículo, ¿qué árbol creen ustedes que fortalece? Al positivo, al de bendición, ¿verdad? La palabra de Dios, que es amor, tiene esa facilidad. Pero nuevamente es donde hay que tener conciencia. Si yo reconozco y me empiezo a dar cuenta de que sí, tengo un árbol tóxico bastante fuerte y me doy cuenta porque cualquier vientecito, uy, me lo alborote, las ramas empiezan. ¿Y cómo sabe, hermana o hermanita, cómo se da cuenta? Pues en la casa empiezan a decir y todos en mi casa o en el trabajo se dan cuenta y me preguntan, ¿qué traes? O relájate. Cuando uno se empieza a dar cuenta de que, hey, sí, tengo un árbol tóxico bastante fuerte, bastante sensible, cualquier cosita, y no, mi árbol de bendición, achicopalado, ni cómo le echa competencia. ¿Y qué tendrá su árbol tan malnutrido? ¿Qué tan seguido lo riega? ¿Qué tan seguido le pone su agüita? Creo que la semana pasada le eché. Con el rocío, hermana. Con el rocío tiene. Con la oración, la hermana está orando por mí. Y hablábamos de eso, ¿verdad? La vez pasada. De que muchas veces dice, ore por mí. A veces ayuda más, hermana, hermano, platíqueme. Y empezamos a traer esos pensamientos negativos, a exponerlos a la luz.
y a lo mejor en lugar de orar por la hermana, porque la oración es buena, pero cuando se trata más de un problema personal, muchas veces ayuda más el platicarlo para exponer esos pensamientos, esas preocupaciones ante la luz y con la palabra del Señor empezar a regar, ayudarle a la hermana a regar su arbolito, ¿verdad? Entonces, la mentalidad nos afecta, ¿verdad? Lo que pensamos y el árbol que alimentamos nos afecta. Pero si tomamos en cuenta lo que dicen los científicos de que esa energía que hay en nosotros va más allá de nosotros y a lo mejor ahí es donde entra el cuerpo de Cristo. Los científicos reconocen que mi mentalidad va a mandar ciertos niveles de energía, se pudiera decir. Y eso no nada más me afecta a mí, afecta a los demás. Pero si quitamos, digamos que la ciencia la quitamos y lo dejamos de un lado, si ya sabemos de que las creencias negativas llevan a pensamientos negativos y sentimientos negativos y acciones negativas, y yo soy parte del cuerpo de Cristo y estoy entre ustedes y mis comportamientos o mis acciones son negativos, va a tener un impacto en ustedes, ¿verdad que sí? Va a tener un impacto. Y como yo les platicaba de estas personas que yo he conocido que tienen una habilidad increíble de verlo todo de un lado, de una forma positiva, y hasta yo lo llegué a notar en mí de que, wow, pues sí, ¿verdad? Y uno se anima. Ya cuando empiezan a decir, oh, y de esta forma, o no te preocupes, todo va a salir bien, recuerdas aquello otra vez, o uno se contagia y uno se anima y se motiva. Pero lo mismo pasa cuando es lo contrario. Lo mismo pasa. Y la importancia de nuestra mente, y la Biblia habla bastante de la mente, de que renovemos nuestra mente. Y en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿La voluntad de Dios para nosotros es tóxica? No, es agradable y perfecta. Entonces, está lo perfecto, pero está también lo agradable. ¿Qué es algo agradable? Algo de bien, ¿verdad? Cuando alguien le dice, ay, esa señora o esa hermana es bien agradable, ¿qué quieren decir con eso? Da gusto platicar con la hermana porque es bien agradable. ¿Qué más puede hacer a una persona agradable? Lo hace aprender a uno, hace buenos comentarios. Tal vez a veces la forma en la que ellos se manejan, ¿verdad? El tono de voz, el lenguaje corporal, la información que comparten, los comentarios que hacen, las acciones que tienen. Si a lo mejor siempre llegan de visita y traen algo, ay, le traje un pancito, o mira hermana, pensé en usted, aquí le traigo esto, o que se sienta mejor una llamadita. Eso puede ayudar a que una persona sea alguien agradable. Y aquí nos está diciendo que la voluntad de Dios es agradable. Él tiene buenos deseos para nosotros. Y el árbol tóxico nos hace tener experiencias bien agradables, ¿verdad? No, lo contrario, todo lo contrario. Y eso eso es como una forma bien fácil de distinguir de que, Señor, esto no se siente nada agradable. Nada agradable. ¿Vendrá de ti o no? Cuando somos conscientes y cuando deliberadamente traemos nuestros pensamientos a nuestra conciencia, podemos empezar a renovarlos. La palabra de Dios puede ser usada para traer pensamientos fuertes que cambien nuestro cerebro y que empiece a renovar nuestra mente y nuestras creencias. Es de ahí donde nosotros podemos empezar a agarrar. Más si crecimos y nunca tuvimos ejemplos de lo que son tener pensamientos sanos, muchas veces dices, no, ¿y qué pienso entonces? O no sé cómo se alimenta mi árbol, ¿qué hago? La palabra de Dios. Empezar, y el pastor nos dio esa tarea, ¿verdad? Empezar a buscar todas las bendiciones y todas las promesas que hay en la palabra, memorizarlas. Y esa es una fuente buenísima para empezar a regar ese árbol de bendición, ese árbol bueno. Pero tiene que ser deliberadamente y conscientemente. ¿Qué significa eso?
cuando nosotros somos deliberados. Lo hacemos a propósito. We do it with intention. No es nada más como que, pues sí, ya me lo aprendí. Y ahí está nada más el versículo memorizado, pero nunca lo usamos. Cuando nosotros somos deliberados y digamos, si soy una persona que batallo con temor y ansiedad, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Deliberadamente yo decido recitar en los momentos en los que me va a ayudar la palabra de Dios. Pero para eso, la vez pasada yo les decía, hay que empezar a traer a nuestra conciencia, que el Señor nos empiece a dar discernimiento de cuáles son esas creencias negativas que me afectan, cuáles son esos pensamientos tóxicos que son automáticos, que a veces ni me doy cuenta, pero que ahí están. Porque si nosotros no los hemos detectado, no vamos a saber exactamente en qué momento activar ese árbol de bendición. Empezamos a regar el arbolito, ¿verdad? Tal vez la memorización de los versículos, el leer la palabra, el orar, lo fortalece, pero al momento de empezar a nosotros a darle su podada al árbol tóxico, tenemos que saber cachar cuando se empiezan a revolotear las ramas y tener esa sabiduría de que, oh my goodness, me robaron, ahora estoy cayendo en cuenta de que esa vez que me quebraron la ventana, me entró un temor, así como cuando pasaban aquellas cosas allá en mi pueblo, o como la vez que pasó ese evento tan feo en mi casa. Y ese temor desde allá viene arraigado. Pero en el Señor, y ahí es donde uno puede empezar a implementar la palabra. O empezar a utilizar esos pensamientos positivos. Wow, me recordó, pero eso ya no está pasando ahorita. Gracias a Dios que nomás fue el vidrio. O gracias Dios porque me guardaste. Esto pasa todo el tiempo y en esta ocasión no pasó de un susto. Pero si yo no me doy cuenta, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando tengo esas reacciones y alteradas, le estoy alimentando más a ese árbol tóxico. ¿Y qué va a hacer el árbol tóxico? Va a seguir creciendo y más frondoso, bien chulo dirían los jardineros, ¿verdad? Ay, cómo lo abona, mira nomás qué grandote tiene y cómo echa de fruto, pero es lo que no queremos. No queremos. Y aquí está, ¿verdad? El árbol tóxico y el árbol saludable. Así quisiéramos. Esa es la meta, que el tóxico empiece a quedarse pelón y que el saludable empiece a ponerse frondoso y verde. Amén. Muy bien. Entonces, les voy a dar un ejemplo nada más de lo que es el estrés, para que tengan una idea de lo que es, de cómo esos pensamientos traen daño a nuestro cuerpo. Entonces, dice que los factores que provocan el estrés se llaman factores estresantes y el cuerpo humano responde. Entonces, Dios en su naturaleza, en la forma en la que nos creó, Él es perfecto. Y Él nos creó para ser diseñado, para experimentar amor, pero Él dijo, van a tener dificultades. So, vamos a ponerles una alarma de estrés. Y esta alarma se va a encender para cuando anden ahí cazando y que se descuiden y se les eche un león encima. O esta alarma va a ser buena para cuando vayan en el freeway y que esté alguien a punto de pegarles. Yo quiero que mis hijos estén, alertas y que puedan, bien avispados, ¿verdad? Como serpientes. Tenemos esa función en el cuerpo y ese es el sistema de estrés. Y ustedes todos, yo estoy segura que todos lo han experimentado. Por ejemplo, ¿a quién le ha tocado dar una presentación alguna vez? ¿Y quién sintió como que les costaba respirar o como que sentían un poquito temblorosos, las manos sudadas? ¿Quién alguna vez ha ido caminando bien a gusto en la calle y de repente y brinca uno ya cuando se da cuenta de que está del otro lado del cerco, ya camina, pero el corazoncito le queda ahí latiendo, ¿verdad? Pero ¿a quién alguna vez le ha ladrado un perro y si estaba suelto? A correr. O yo recuerdo en mi pueblo
que de repente mi abuelo tenía un corral de vacas y me decían, mi hija, ve a traer algo del corral. ¡Ah! Y nada más escuchaba mu y miraba a la vaca mirándome y decía, esta sí se me echa encima. Y corría. O las gallinas cuando andan culecas me llegaron a perseguir porque yo iba a agarrarle los pollitos. Entonces ahí se activaba la alarma, yo reaccionaba y patitas, ¿para qué te quiero? Para eso es la alarma, para esos momentos de emergencia, ¿verdad? Para escapar. Y ya cuando estamos a salvos, ya se relaja. O si el peligro nos alcanza, esa alarma nos suelta adrenalina y hormonas de estrés y nos defendemos, peleamos, pateamos, gritamos, nos subimos a un árbol, hacemos lo posible, pero es esa alarma de estrés que el Señor nos puso. La cosa es de que hoy en día rara vez nos encontramos con peligros, pero sí tenemos muchas cosas que nos asustan en la mente y nos preocupan, como la renta, la pandemia, los biles, el gas, la guerra en Ucrania, ¿verdad? Y el cerebro no sabe distinguir si es un peligro eminente, algo que nos puede quitar la vida, o es un peligro que emocionalmente nos asusta. Y el cerebro dice, pues por si sí o por si no, te van unas hormonas de estrés. Y las hormonas de estrés nos aceleran el ritmo cardíaco, por eso a veces las personas sienten un dolor en el pecho. ¿Y qué traes? No sé, como un presentimiento, como que traigo un presentimiento aquí en el pecho. Pues sí, las hormonas de estrés a todo. Afectan la respiración. Ay, como que me cuesta respirar. ¿No estaré mala de algo? ¿No tendré COVID? Afectan la presión sanguínea, afectan el metabolismo. Ay, me duele el estómago. Mi hijo, ¿y por qué no quieres ir a la escuela? Ay, no sé, ma. O ven, recógeme temprano porque me duele el estómago. El estrés, ¿verdad? O me duele la cabeza, la tensión corporal por estas hormonas de estrés. Pensamientos, hermanos. No estamos hablando de alguien apuntándonos con una pistola, un perro, como decían en mi rancho, para decir cuando tenían rabia, un perro del mal. No es un perro con rabia persiguiéndonos, no es un terremoto, no, es un pensamiento. La mente tiene ese poder, despierta esa alarma y nos empezamos a sentir mal. Y si eso pasa una tras otra, tras otra, tras otra vez, está alimentando el árbol tóxico, ¿verdad? Y ese árbol tóxico se llega a convertir en automático. Como les decía, cualquier cosita, una gotita en la hoja, ¡ay! Como que hubiera un huracán. Se alborota, se alborota. Ay, voy al revés, ¿dónde voy? Ahora, ¿cómo cambiar los pensamientos, las acciones? Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción va a contribuir ya sea al árbol positivo o al árbol negativo. Y es aquí donde les decía, nosotros como adultos, porque todos los que están aquí, excepto Miguel y Denise, no, a lo mejor por edad, no son adultos aún, ¿verdad? Pero todos los demás ya somos adultos. Y es bien importante que nosotros reconozcamos que aunque nuestras dificultades y lo malo que nos pasó no fue por nuestra culpa, aunque hayamos sido víctimas en nuestra infancia, aún para los niños, los pensamientos y los sentimientos que resultan de eso son responsabilidad de ellos. Es responsabilidad de nosotros resolver esos pensamientos que nos vienen afectando y resolver esas emociones. Y en el Señor tenemos mucho de dónde agarrar, hermanos. Mucha bendición. Tenemos muchas promesas de bien y no de mal, agradables para nuestro ser, que tiene esa conexión constante con el Señor, hermanos. Pero si nosotros no estamos tomándonos el tiempo para decir, ¿y por qué me pongo así? ¿Por qué me siento tan molesto o tan triste o tan estresado todo el tiempo? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene? Porque rara vez la persona nace así. Si hay niños que llegan a nacer con un árbol, no tóxico, pero muy sensible,
porque a lo mejor la mamá usaba drogas en el embarazo o la mamá tuvo niveles muy altos de estrés durante su embarazo y al momento de nacer, cuando el sistema nervioso se estaba formando, fue afectado en el vientre. Pero la mayoría de las personas nacen con un sistema nervioso, digamos, brand new, nuevecito. Pero se va afectando, ¿verdad? Con la vida y las experiencias, pero eso es nuestra responsabilidad. Y muchas veces estamos esperando, ay, pero es que si mi hermana o esta persona me pidiera perdón, o es que nunca reconocieron que me habían hecho tal cosa. Y vivimos con esos pensamientos. Y cuando alguien nos cae bien, alguien tiene aquí a alguien que le caiga bien, que diga, esta persona me cae bien. No nos la pasamos todo el tiempo pensando en esa persona que bien nos cae, ¿verdad? Ay, esta hermana, y me levanto y pienso y qué bien me cae la hermana. Bien agradable la hermana, y voy manejando y ay, es que no puedo creer la hermana que bien me cae, hombre. Y llego al trabajo, hijo, déjame le cuento de esta hermana que qué bien me cae, es bien agradable, me trajo donas ayer. ¿Verdad que no, a lo mejor pensamos en la hermana y ya, pero cuando alguien nos cae mal o cuando alguien nos está provocando estrés, ay, nomás me despierto y me acuerdo y ay, me enojo. Y voy manejando y ay, esta hermana, y llegamos al trabajo y ay, ¿y por qué traes, hombre? No, pero mira lo que pasó y que esta persona casi me pega en el freeway. Toda la energía que invertimos, alimentamos al árbol tóxico y nos damos vuelo, ¿verdad? Porque no hay esa conciencia de que, freno. ¿Realmente quiero hacer eso? ¿Le quiero dedicar tanta energía, esta energía preciosa que me está dando el Señor para alimentar estos pensamientos? ¿Me edifican en algo? ¿Solucionan la situación en algo? La mayoría de las veces la respuesta es no. Afectan más. Hay ocasiones en las que sí va a haber sentimientos, digamos que de enojo ante injusticias, y eso puede ayudar a que se levante un clamor, ¿verdad? Y una oración y una intercesión, a que se promueva el cambio. Y eso es un sentimiento diferente, pero cuando es nada más un enojo porque y me hizo y pasó y no puedo creer y le voy a contar a todos para que ellos a lo mejor no les vaya a pasar, le estamos invirtiendo un montón de energía, está consumiendo muchísima energía y estamos dando vuelo al árbol tóxico. Lo abonamos, le echamos hasta, extra aguas, le ponemos su sprinkler para que ande en automático, para no, que quede ya directo ahí, pero no nos beneficia, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta y lo empezamos a exponer ante la luz, de que, Señor, ya me di cuenta, todo lo financiero siempre me trae un estrés. Y ahí viene, Señor. Y a veces por eso a mis hijos les digo que no. Antes de pensar ya les estoy diciendo que no y ni siquiera me he tomado el tiempo de ver si realmente se les puede dar un gusto. Porque ya estoy en automático. Ya me aventé otro pleito en la casa sin antes pensar. Porque ya está la preocupación del dinero, el dinero. Y si uno no se percata, así continuamos. Pero en el momento en el que uno se empieza a percatar y empieza a traer eso ante la luz de la palabra de Dios y ante el Señor, lo voy a exponer. Y a lo mejor lo exponemos durante nuestras oraciones con el Señor. Señor, gracias, me diste entendimiento y yo ya sé de dónde viene esto. Ayúdame. Ahí es donde empieza el Señor a trabajar. O platicando con el pastor o con alguien, mire hermano, esto me viene pasando y ya me di cuenta. Ahí es donde aprovechan, mire, le traigo este buen abono para su árbol de bendición. Lea este versículo y empezamos a alimentar, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que darnos cuenta primero? Tenemos que saber qué creencias traigo y qué pensamientos traigo. Porque si yo no me tomo el tiempo de darme cuenta y preguntarme y llegar con desde ese punto de curiosidad, ¿de dónde viene?
¿Y por qué me afecta vez tras vez tras vez? Entonces el Señor va a decir, es que no puedo obrar. No puedo obrar en ti, porque mi bendición no va directamente a la raíz. No hay esa sabiduría. Y la palabra dice, el pueblo de Dios, falta de conocimiento. Muchas veces no tenemos ese conocimiento. Y está la bendición de Dios en toda su abundancia en nuestra vida. Tan solo con respirar, les digo, uno accede a muchísimo. Y está nada más ahí. No lo estamos usando, o si usamos esa bendición, la usamos para darle al árbol negativo. Amén. Y es lo que les decía ahorita, traerlas a la luz. El cerebro, en cuanto se percata uno de algo, empezamos como a desbaratar ese pensamiento. Y eso es bueno, porque es como que le estamos dando esa podadita al árbol. Entonces, hay que empezar, hermanos, a tratar de tener más conciencia. ¿Qué es lo que me provoca esa ansiedad? ¿O de dónde vienen esos desánimos? ¿O porque es que a veces en mi casa tengo acciones que no me ayudan? ¿Qué es lo que estoy pensando en ese momento? Oh, pues que nadie me ayuda en la casa porque ando bien cansada y cuando llego todo a mí me toca. ¿Verdad? ¿Y está ayudando eso? No. Y no es tampoco que la hermana diga, bueno, pues entonces yo sola lo voy a hacer y no me voy a enojar. No, para nada. Pero ya una vez que uno se tranquiliza y se conecta con el Espíritu Santo ya en calma, se pueden encontrar soluciones para esos problemas. Pero si no nos percatamos y nada más andamos ahí todo el momento molestos, no va a haber oportunidad para el cambio y se sigue alimentando ese árbol tóxico. Y ya por último repasamos otra vez. Y dice en el 10:5 de 2 de Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esos son esos argumentos, ¿verdad? Negativos. Y esos no vienen de Dios. ¿De quién vienen? Del diablo. El diablo nada más está viendo a ver en qué momento nos avienta un dardo. Y si nosotros estamos ya más conscientes, a veces sí los vamos a cachar. Y vamos a decir, no, este pensamiento, Señor, lo reprendo, no lo quiero, lo rechazo. Pero hay veces que ni nos damos cuenta y ahí lo avienta y ahí se queda y al ratito lo agarramos y lo traemos en la mente y después de cierto tiempo ese pensamiento se empieza a arraigar y se convierte en una creencia si no nos damos cuenta. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Algunos pensamientos nada más cautivos? Todos los pensamientos. Entonces, ¿qué esperar ahora? Ya les di la información y ahora ¿qué? Ahora viene lo bueno, hermanos, a gozarnos. Pero también es muy importante que tengan en mente de que el cambio no pasa de un día para otro. La hermana María Luisa y su esposo tuvieron que regar el árbol por mucho tiempo, antes de que ese árbol estuviera frondoso y estuviera fuerte para empezar a dar fruto, ¿verdad? Y los frutos de nuestro árbol de bendición van a ser esas reacciones positivas, agradables, el vivir y el poder, el vivir en amor y en armonía con nuestros hermanos, el tener esa comunión con el Señor, el poder tener acceso a las bendiciones que están a nuestro alcance. ¿Verdad que sí? Pero tienen que tener en mente eso. Esto es un proceso y no se vayan a desanimar. Y pasa que cuando aprendemos algo salimos bien animados, ¿verdad? Ya voy a empezar a hacer. Y al 3 días ya me di cuenta de que me viene causando el estrés. Ok, este versículo me va a ayudar. Señor, voy a orar y andamos así bien motivados. Todo eso es porque nuestro cuerpo suelta ciertos químicos que nos ayudan a sentir esa emoción. Pero esos químicos solamente duran 7 días. Y aquí es donde vemos mucha gente a veces también cuando dicen, oh, los propósitos de año nuevo, ¿verdad? Voy a hacer tal y tal cambio y nomás dura como una semana y ya después se les olvida. Es por esa razón. Y yo les digo esto para que ustedes tengan eso en mente, de que a lo mejor se van a animar y van a empezar a hacer un poquito de trabajo o mucho trabajo en cuestión de sus pensamientos y sus creencias y van a empezar a echarle ganas y trabajar. Pero esa motivación en sí nada más va a durar como 7 días. Y ahí es donde ahí empieza el trabajo, donde a pesar de que ya no tienen motivación, nosotros seguir trabajando y seguir siendo conscientes de que, ok,
Ahorita sí me dan ganas de ir y reaccionar. Ok, un respiro. Tranquila, no pasa nada. Señor, ¿en qué he estado trabajando? Y seguir con el trabajo que toma 63 días, hermanos. 63 días para que algo nuevo que estamos implementando empiece a arraigarse. ¿Cuántos días? ¿7 días? No. Y esas son cosas que yo llegué a experimentar en mi propia vida. Hubo cambios que yo dije, esto lo tengo que empezar a cambiar y me costaba mucho y a veces hasta después de que ya tenía una acción negativa me caía el 20 de que, eso es lo que quiero evitar y ya lo hice, Señor. Ayúdame. Así duré. Pero de repente, hermanos, un día me sorprendí. Cuando tuve un momento estresante, me sorprendí al notar de que mi mente automáticamente brincó a la palabra. Y en ese momento me entró un sentimiento de agradecimiento, de decir, wow, Señor, no me, no me costó, no tuve ese mismo conflicto, pero ya había pasado tiempo, ya había pasado tiempo. Entonces es ahí, hermanos, donde si hay alguna área y pueden ser cosas, las acciones pueden ser como quiero dejar de gritarle a mis hijos cuando yo esté estresada o estresado. Empezar a trabajar de dónde proviene este estrés. Muchas veces estoy sobretrabajado o sobretrabajada y nunca aprendí cómo manejar el estrés apropiadamente. ¿Qué versículo me puede ayudar? ¿Y qué cosas puedo hacer yo también para manejar mejor mi estrés? Esa pudiera ser una, pero puede ser una infinidad. Señor, quiero que cuando piense en esta persona que me lastimó, no se reviva ese enojo y ese dolor dentro de mí. ¿Cómo voy a trabajar en eso? ¿Qué tan seguido lo siento y lo puedo, ya lo percato, ya lo puedo detectar cuando pasa? ¿Y qué versículo, qué palabra del Señor me puede ayudar? Y a ponerlo en práctica. Y cada que esa persona se me venga a mente, se va a revivir otra vez esa emoción y yo empezar a trabajar y a podar. ¿Y por qué viene si es que me traicionó? Híjole, y fue difícil. Señor, tú eres mi sanador y en ti encuentro paz, Padre amado. Esa persona va a dar cuenta de lo que hizo. A mí no me ayuda a seguir cargando con esto. Te lo entrego y empezar a podar ese árbol. Con el tiempo va a llegar el momento en el que tal vez esa persona recuerde a aquella persona que tanto enojo y dolor le provocaba y va a decir, sí, fue aquella persona que pasó esto, pero esa emoción ya no va a estar ahí, porque empezó a podar y todas esas neuronas y células que estaban conectadas a esa memoria ya están desconectadas y a lo mejor ahora son usadas para alimentar y fortalecer el árbol positivo. Así que, ¿cuántos días van a trabajar, hermanos? 63. Para que esas nuevas creencias y pensamientos positivos se empiecen a arraigar y se conviertan más automáticos, más fáciles de acceder, más fáciles de que nos ayuden a todos a tener una reacción positiva, ¿verdad? Y empezar, como les decía, el pastor ya nos dejó esa tarea. ¿Cuáles son las promesas del Señor y qué promesas hablan a nuestra vida? ¿Y cómo las puedo empezar a usar de una forma consciente? No nada más algo que recito todas las mañanas, sino algo que realmente tiene una conexión directa a mi vida. Amén. Amén, hermanos.